Me quiero volver chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Hoy, que es mi último partido o mi último podcast de preparación, un podcast amistoso, antes del inicio de la Copa Mundial. Una Copa Mundial en donde, como cada 4 años, tendremos Me quiero volver chango. Y como cada 4 años, empezando por 2022, convertiremos entre todos este podcast en el más escuchado de México y alrededores, con temática deportiva, evidentemente. Así las cosas, hoy, en este último podcast premundialista, voy a hablar de las elecciones del Real Madrid. Desde la perspectiva del aficionado del Barça también, y luego tratando, muy difícil, pero tratando también de digerirlo desde la perspectiva del aficionado del Real Madrid. Voy a hacerlo en el formato mundialista. Esto es 10 reflexiones, porque esto es un podcast de preparación para mí, como ya les comenté. Número 1. El aficionado del Barcelona tenía miedo. Porque cuando el Real Madrid convoca elecciones, no es una noticia relevante para el Barcelona, pero luego el candidato con el que empezaron a familiarizarse poco a poco, noticia a noticia, Enrique Riquelme, empezó a anunciar cosas que llamaban la atención. Cuando dio un nombre y un apellido, Erling Haaland, y mostró documentos de compromiso en que estaba fichado y si no, le pagaba la cuota de membresía a todos los socios del Real Madrid, parecía un golpe maestro. Por lo menos fue un golpe que lo puso en contienda. Y luego cuando dijo abiertamente que Jürgen Klopp era el hombre al que iba a buscar, sin poder asegurarlo como hizo con Haaland y con Rodri, ahí cualquier socio de un equipo normal pues habría votado por esa opción, sobre todo por todo lo que no tiene, por todos los vicios de la gestión actual. Si la gestión actual tuviera un comportamiento sano, saludable, que llevara por buen rumbo al club, podrías entenderlo. ¿Para qué cambiar? Por más que sean promesas, ¿qué tal si son promesas falsas? ¿Y qué tal si no funciona? Pero el aficionado del Real Madrid decidió votar por los vicios, los problemas y lo poco saludable que es la gestión de Florentino Pérez, sobre todo en los últimos años. Y eso al aficionado del Barcelona le ha dado un alivio, porque realmente el aficionado del Barça tenía miedo. El Barcelona está muy tranquilo ahora mismo. El Real Madrid, con el anuncio de José Mourinho como entrenador, sabemos que no va a ser competitivo en la cancha, por lo menos, y que el Barça tendrá que hacerlo muy, muy, muy mal. Ahí estará el Atlético de Madrid también tratando de aprovechar esta vez, sí, pero para no ser campeón otra vez. Pero no solamente es el asunto deportivo, es el asunto de que el aficionado del Barcelona, o hablo por mí, quieres ver al Real Madrid no solamente mal, sino hecho un desastre, ¿no? Quieres que el Real Madrid resulte antipático, ¿no? Y el hecho de que el 65% en algo tan importante no hayan ido a votar, y fue histórico, ¿no? Fueron el 65%, o más bien el 35% de socios fueron a votar y fue, wow, nunca había ido tantos. Y a los otros, ¿qué? ¿No les interesa el club? ¿No? Ya de inicio eso. Y luego, que dentro de esa minoría que sí fue a votar, la mayoría absoluta, 2 de cada 3 socios del Real Madrid que sí fueron a votar, decidieron que estaban bien con Florentino Pérez, que les representa y que les gusta el club a grandes rasgos como está y hacia dónde va. Entonces, eso se parte en 2 fracciones, ¿no? Primero están las 2/3 partes que no fueron a votar, y luego dentro de esa tercera que sí fue a votar, pues solamente una tercera parte tiene, esto es al final una sexta parte, ¿no?, del socio del Real Madrid, le da pena al final su equipo, ¿no? Eso es lo que uno lee a partir de la intención de voto, porque 2 de cada 3 ni se molestaron en votar, y de los que sí lo hicieron, solamente 1 de cada 3 pues quiere un cambio, porque claramente este Real Madrid pues es una cuestión que uno, si fuera de ese equipo, desde esta perspectiva, pues nos daría pena, ¿no?
el hecho de que el Real Madrid siga así, el que las elecciones hayan sido, desde nuestro punto de vista, sorprendentemente favorables a alguien que está haciendo las cosas tan mal y que es tan claro que la gestión del Real Madrid se está hundiendo, pues no solamente es el asunto de que lo siga hundiendo, que lo aplaudimos, sino que valida nuestro odio, ¿no? El que el Real Madrid y sus socios hayan votado por esta línea continuista, se sientan representados, no les dé asco el presidente que les representa, eso ya valida nuestro odio, porque el Real Madrid al final representa todo lo que odiamos, y si hubiera ganado el otro, nos habría hecho dudar. No digo que el Real Madrid nos caería simpático, pero sí que nos daría miedo por Haaland, por la posibilidad de Klopp, claro, y por el hecho de que quizás no habría tantos motivos para odiarlo como ahora, que van a sobrar con el nuevo entrenador y con la continuidad de lo que ha sido la línea editorial del Real Madrid. Reflexión número 2. ¿Qué podía salir mal con el cambio? Todos los cambios dan miedo, ¿no? Pero el Barcelona tenía menos miedo del cambio del Real Madrid, y mira que la ciudad del Barça tenía miedo, pero el Real Madrid tenía todavía mucho más dinero, mucho más miedo, y es un tema de dinero, ¿no? Que Florentino tiene dinero y Riquelme no tiene dinero. No, Florentino, claramente su gestión está económicamente hundiendo también al Real Madrid. Se ve en los gastos, se ve en los fichajes y se ve en esta urgencia de vender el 5% del club. ¿Qué puede salir mal cuando hay dinero por parte de la otra candidatura? Porque se cumplen los avales casi imposibles que exigía Florentino Pérez para que por fin hubiera elecciones en el Real Madrid. ¿Qué puede pasar mal o qué puede salir peor si hay dinero y buenas intenciones? Porque claro, dinero no es suficiente. Quieres dinero y buenas intenciones de cambio. Y gente como Fernando Hierro, como Iker Casillas, como Vicente del Bosque, como Raúl González, no pueden quererle hacer daño al Real Madrid. Podrán ser más competentes o incompetentes, eso habría que verlo, pero con dinero y con buenas intenciones, lo normal es que el Real Madrid estaría bien, ¿no? Yo me imagino una candidatura en la que el Barcelona tenga respaldando porque claro, aquí a Riquelme nadie lo conocía y entiendo que hubiera miedo. Pues si está respaldado por gente histórica en el club, que tiene contrastado bajo notario el amor por los colores, Hierro, Raúl, Casillas, del Bosque. Es como si el Barcelona sale a elecciones, está hecho un desastre, y una candidatura respaldada por Guardiola, por Puyol, por Iniesta, ¿no? Pierde las elecciones de manera masiva, además. ¿Qué pasa? ¿No? Yo no lo podría tolerar. Honestamente diría, ¿qué pasa? Primero, para que tantos símbolos estén en la oposición. Y segundo, para que el socio, de todas formas, le dé la espalda a todos estos símbolos que sí entienden que el Real Madrid necesita un cambio, ¿no? Si en el Barça, a mí, además de la idea de que este presidente no está funcionando, del otro lado se unen a la candidatura gente como los equivalentes a Hierro, Raúl, Casillas y del Bosque, ¿no? Que serían, ¿qué? Guardiola, Iniesta, Puyol y agréguenle uno. Xavi quizás no, porque ya está quemado, pero el que ustedes quieran poner. Xavi, pongámoslo, ¿no? No se puede explicar, no se puede entender. Y más cuando los otros, cuando la candidatura oficial, el presidente que ha ganado las votaciones, Florentino Pérez, lo que ha hecho o lo que está a punto de hacer es traer a José Mourinho, pagar 15 millones de euros por José Mourinho. Fue nefasto, honestamente. Incluso parecía de programa de parodia, ¿no? Cuando anuncia Riquelme a Erling Haaland y al mismo tiempo José Mourinho, o un avatar de José Mourinho, porque era inteligencia artificial, se presenta como el gran fichaje Real Madrid y dice, sí. Pero es que ni la mente más retorcida que le quisiera hacer daño a la imagen de Florentino Pérez hubiera hecho eso, ¿no? O sea, si de por sí poner a Florentino a
a José Mourinho con la camiseta del Real Madrid de la temporada que ahora es pasada. Son pequeños detalles. Se veía raro, luego nos dimos cuenta que, bueno, que hay que tener mucho cuidado porque hasta esto puede ser engañoso, ¿no? Algo tan fácil como decir grabar a José Mourinho con una camiseta, la primera que encuentres, y que diga sí, ¿no? Que por Amazon llega nada más la de la temporada pasada Express, bueno, la de la temporada pasada, se la pone y que diga sí a la cámara, a un teléfono. Pues ni siquiera pudieron hacer eso, tuvieron que recurrir a la inteligencia artificial. En fin, todo estaba a favor de que Florentino Pérez ganara las elecciones. Les dio 3 semanas a la oposición, 3 semanas. Y sin embargo, los improvisados, los que empezaron a hacer tonterías, los que ya no sabían qué hacer, ¿no?, para contrarrestar la campaña de Riquelme, fueron los que lanzaron, los que madrugaron a la oposición, ¿no? Y vaya, ¿no? Cuando lanzas elecciones a 3 semanas y resulta que tú eres el improvisado y todavía votan por ti la inmensa mayoría, ese club está mal, está claramente mal. Reflexión número 3. El socio del Real Madrid, porque aquí hay que diferenciar socio y aficionado. Solamente la mayoría del socio piensa distinto, la mayoría de los aficionados piensa distinto. Pero el socio del Real Madrid, el que realmente tiene implicación en el Real Madrid, votó por Vinicius antes que por Erling Haaland. Votó por José Mourinho antes que por Jürgen Klopp. Votó por Konaté antes que por Rodri, ¿no? Y lo más importante de todo, por las teorías de la conspiración, que evidentemente no solamente van a ser continuadas, sino que van a ser exacerbadas por el portavoz al que han traído como entrenador. Esa conspiración es por la que ha votado el socio del Real Madrid, por encima de tener los pies en la tierra, ¿no? Votar por el pasado, por lo que recuerdan que hizo bien Florentino Pérez, en lugar de por un futuro que Florentino Pérez no está capacitado de ofrecer. Reflexión número 4. El Barcelona festeja, pero cuidado, ¿no? Leo comentarios, escucho gente sacando pecho de que ahora el Real Madrid, una vez que Florentino Pérez ha ganado las elecciones, se va a convertir en sociedad anónima deportiva, como el resto de clubes en España, menos el Barça, el Osasuna y el Athletic Club de Bilbao. Son los 3, junto al Real Madrid, 4, que no han cambiado el modelo histórico del fútbol español, que es que los clubes no sean privados, que pertenezcan únicamente a los socios que pagan su cuota anual. Esto en los equipos pequeños, endeudados, fue insalvable. Osasuna encontró el modelo para mantenerlo, loable. Athletic Club también. Barcelona y Real Madrid, respectivamente, también. Ahora el Barça festeja que va a ser que Real Madrid, mientras el equipo jodido, el equipo con problemas económicos, el equipo que ha sido víctima de burlas constantes por su deterioro económico, se mantiene como un club de sus socios. Ahora el Real Madrid va a ser una sociedad anónima deportiva, ¿no? Van a empezar vendiendo el 5% y así obviamente es una bola de nieve que va a ir creciendo cada vez que necesiten ampliar capital, con la excusa de que va a ser la única manera, ¿no?, de enfrentar a equipos estado como el Paris Saint-Germain y el Manchester City, o a otros equipos que tienen fondos de inversión con el que hacen dinero muy fácil, ¿no?, como el Chelsea, por ejemplo. La cosa es que el Barça, cuidado, no solamente cuidado, yo estoy convencido, sobre todo con el presidente que tiene el Barça, que esa es la oportunidad que esperaba, ¿no? No tarda el Barça en copiar el modelo. El Barça siempre va independientemente de que su modelo futbolístico se imponga y se haya impuesto durante, no solamente los últimos 2 años, sino hace mucho tiempo. Si agarramos, obviamente no todos los años, pero los últimos 2 años se impuso el modelo del Barça. En los últimos 10 años se ha impuesto el modelo del Barça. En los últimos 20 años se ha impuesto el modelo del Barça. Desde 1990 hasta la fecha, estamos hablando ya de casi 40 años, se ha impuesto el modelo del Barcelona sobre el del Real Madrid. Pero en este tipo de decisiones siempre va a remolque, ¿no? Siempre va a remolque, y no festejen, aficionados del Barcelona, por lo menos no muy alto, porque esto lo hace el Barcelona, sin ninguna duda, ¿no? Estaba esperando a que el Real Madrid diera el primer paso, y con la excusa de que el Real Madrid sí, y que así no se va a poder competir, el Barcelona va a ser
exactamente lo mismo y se va a vender. Va a dejar de ser un club de sus socios poquito después, no sé si 1, 2, 3 o 4 años después, pero se los firmo. Mientras Joan Laporta sea el presidente, va a tratar de que esto ocurra, ¿no? Y va a ser su prioridad, sin la menor duda. Ahora, la preocupación que hay en torno a la afición del Real Madrid, o a cierta afición del Real Madrid que le preocupa, y del Barcelona, sobre que el club deje de ser de los socios y pertenezca a fondos de inversión, a manos extranjeras, que no les preocupe el club, sino el rendimiento económico del mismo, pues, ¿para qué quieren que los socios tomen las decisiones? Si son un desastre los dos, ¿no? Los socios del Barcelona siempre votando por la presidencia más nociva para los intereses del club, al menos si hablamos de su imagen, ¿no? Y de su futuro. Siempre se equivoca el socio del Barcelona, siempre está votando al proyecto que ganó la última temporada y nunca puede ver más allá. Son muy torpes los socios del Barcelona y son muy torpes, como han demostrado también los socios del Real Madrid. ¿Para qué quieres que sean ellos los que tomen las decisiones si lo hacen con ese criterio, ¿no? Con el criterio de ir y votar a Florentino Pérez, estén las cosas como estén, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de que cambie de manos cuando ahora mismo los socios del Barcelona y los socios del Real Madrid han hecho tan mal trabajo en gestionar a su club, ¿no? Para las decisiones que toman, para su criterio, pues yo no me preocuparía, honestamente, tanto de que las decisiones caigan en otras manos, por más que, claro, uno quiere que el modelo prevalezca, que el club sea de sus aficionados, bla, bla, bla. La verdad es que han hecho un muy mal trabajo y que se tendrán que adaptar a los tiempos. Reflexión número 5. La gente pregunta, ¿por qué convocó elecciones Florentino Pérez? Pues hay que decir que Florentino Pérez había convocado a una reelección, porque antes no convocaba elecciones, convocaba reelecciones y había, obviamente, votos de mayoría absoluta para que siguiera siendo presidente. Eso ocurrió por última vez en 2025. Tenía hasta 2029 para ser presidente del Real Madrid y con esta jugada maestra, que hay que reconocerlo, adelantar las elecciones 3 años, se asegura de varias cosas. Legitimarse, es decir, toda la presión que se iba acumulando de que el socio no quiere a Florentino y todo lo que puede llegar a decir la prensa o los foros o social media, etc. Aquí adelanta, bueno, no adelanta elecciones, se improvisa unas elecciones y ya tiene el paraguas, ¿no? Ante cualquier acusación de que sus decisiones no están legitimadas por el socio. Oye, acaba de convocar elecciones. Lo hice en el peor momento deportivo del Real Madrid, después de 2 nadapletes, y aún así me votó el 65%. ¿Qué más quieres, no? Al adelantar esas elecciones, bueno, insisto, al convocar unas elecciones innecesarias, cuando había cumplido 1 año de sus 4 de mandato tras la última reelección, lo que hace es eso, ¿no? Legitimarse, disipar, ¿no? Generar una cortina de humo para que se disipe un poco todos los problemas en torno al Real Madrid, Tchouaméni, Valverde, Mbappé, etcétera, que se concentre en las elecciones del club y ya como puente al Mundial que se entierre el año nefasto que tuvo este proyecto del Real Madrid, que se liga con el año pasado, ¿no? Son 2 años terribles y con eso, además de legitimarse, genera una cortina de humo con la que se deja de hablar del vergonzoso año que tuvo el Real Madrid. Y aparte, y lo más importante, es que tiene un año extra para convencer a quien tiene que convencer de que cambie el estatuto del Real Madrid y que se convierta en una sociedad anónima deportiva, que se venda solamente el 5% y a partir de ahí pues se abra la puerta para que el Real Madrid deje de ser de sus socios. Todo esto legitimado, ¿no? Con un año más para hacerlo, en lugar de hacerlo hasta 2029, tiene hasta 2030 porque no es fácil. Y claro, sin la presión de que una nueva temporada mal y el clamor sería convoca elecciones, Florentino, ¿no? Convoca elecciones, Florentino. Aquí el que decide las elecciones es él, no porque le obligan, no porque haya presión y porque le legitima. Dice, mira, el socio me votó, aquí está. Ellos
quieren que lo siga representando. Y tiene razón. Y sobre todo, lo hace porque sabía que iba a ganar. No lo hubiera hecho si no conociera perfectamente al socio del Real Madrid. Y a pesar de todas las promesas, a pesar de lo ambicioso el proyecto de la oposición, a pesar de que se las arregló de manera loable, ¿no? En 3 semanas para generar un proyecto que ilusionaba por lo menos a una parte mínima del Real Madrid, pero que nos daba miedo a una parte mayoritaria de quienes no somos del Real Madrid, y adelantarse a eso, ¿no? A una moción de censura, al que el Real Madrid tenga un tercer nadaplete, y después de un tercer nadaplete, pues no va a convocar elecciones, va a decir, oye, me acaban de votar, ¿qué quieres? ¿Que cada año haga elecciones? No lo voy a hacer. Entonces se adelanta a lo que seguramente va a ser un año muy malo, tiene un año extra para trabajar el cambio en en los estatutos del club y hace que se deje de hablar de estos 2 últimos años del Real Madrid. En este caso, una jugada maestra por parte de Florentino Pérez, que ustedes imagínense que en la temporada 2026-2027 las cosas no salen, que seguramente no van a salir, y 3 años seguidos, Florentino Pérez señalado, Florentino Pérez desacreditado, Florentino Pérez en una peor posición en la que está ahora, y aquí no. Aquí, por malo que sea este año, él puede decir, me acaban de votar, ¿no? Recién en 2026, y una mayoría aplastante. Y esto lo hizo porque sabía que iba a ganar. Por las buenas, por las malas, como ustedes quieran interpretar, Florentino Pérez sabía que iba a ganar esta elección y no se equivocó. Ahora, reflexión número 6. Ya vamos llegando a la mitad de las reflexiones. Déjenme ver. Sí, todavía tengo tiempo, es que voy al aire en 26 minutos. Reflexión número 6. Florentino Pérez, a pesar de esta jugada maestra y a pesar de que todavía tiene sus movimientos como el que acabo de apuntar, de un tipo que simpatiza o no simpatiza, hay que reconocer que tiene ese sentido maquiavélico que le permite justificar los medios que utiliza para conseguir sus objetivos. Y es un tipo que sufre demencia, ¿no? Lo normal es decir, tiene demencia senil. Ya no es un término que sea aplaudido, pero es lo que hay, ¿no? Es muy evidente. El diagnóstico se puede hacer claramente tras esa comparecencia en la que llama a elecciones con 3 semanas de anticipación y dice cada cosa que ya sabíamos lo que era Florentino Pérez, pero lo había escondido muy bien, ¿no? En su círculo cerrado, sabías cómo era por lo que te contaban de él y porque además era muy evidente, ¿no? Por todos los mecanismos que utilizaba el Real Madrid a la hora de meter presión a los árbitros y de periodistas que hablaban y decían lo que quería que el Real Madrid se dijera, el uso de Real Madrid Televisión. Evidentemente, Florentino Pérez era el que dictaba la línea, es el que dicta la línea de todo esto, pero él no se había ensuciado, había tenido ese cuidado de tener su imagen alejada de todo lo que decía su ejército de voceros por él. Pero él sale y da una conferencia de prensa que solo esa conferencia de prensa, olvídense de todo lo demás, olvídense del proyecto de José Mourinho, que no debería de invitar a la ilusión de nadie, olvídense de la ilusión que podía despertar un proyecto con Haaland, con Rodrigo y sobre todo respaldado por ídolos del pasado del Real Madrid, olvídense de todo eso. La sola comparecencia de Florentino Pérez evidenciaba que este tipo no puede seguir con las riendas del Real Madrid, no tan deteriorado. Oírlo hablar sobre Valverde y Tchouaméni, ¿no? Criticar el que se haya filtrado la noticia en lugar de criticar el hecho, ¿no? Justificar el punto más bajo de la temporada, ¿no? Para él no fue que 2 jugadores hayan hecho con las consecuencias que tuvo, es decir, peleas siempre hay, pero que uno manda al hospital a otro y que se peleen 2 días seguidos, ¿no? Porque no hay que matizar, así es que en todos lados se pelean. Tampoco soy yo, creo, bajo ningún concepto, salvo los que me estén oyendo por primera o segunda vez, un tipo amarillista, ¿no? En absoluto. Ni que se escandalice fácilmente, pero lo de Valverde y Tchouaméni, por más que siempre haya pasado peleas en todos los ámbitos, fue grotesco. Fueron peleas 2 días seguidas
y en la segunda acabó uno de los dos jugadores en el hospital y Florentino Pérez lo justificó. Dijo, esto siempre ha pasado, el problema es que se haya filtrado, ¿no? Por los intereses que hay en contra del Real Madrid y de desacreditarlo, ¿no? Muy mal, Florentino Pérez, sobre todo en esa comparecencia y en ese comentario. Reflexión número 7, y es que Florentino ha ido perdiendo el control. Han pasado los años y ese control absoluto sobre todo lo que le rodeaba lo ha ido perdiendo. Lo vimos desde hace 3 o 4 años cuando se filtraron los audios, ¿no? El Confidencial sacó unos audios donde podíamos oír de viva voz, antes de que se pudiera sospechar que era inteligencia artificial, a Florentino Pérez hablando mal de todo el mundo, desacreditando a todo el mundo y dejando ver quién era en realidad Florentino Pérez a la hora de referirse sobre todo a símbolos del club y a jugadores del plantel actual y audios bastante interesantes en general que desnudaron a Florentino Pérez y que en otro momento jamás hubieran salido a la luz, jamás, con el miedo que se ha tenido históricamente y que se le sigue teniendo a Florentino Pérez. La Superliga, ¿no? La manera en la que la anunció, la manera en la que se quedó solo, la manera en la que seguía insistiendo en una pelea que solamente iba a perder y que desgastó su imagen y que lo hizo ver como un perdedor, ¿no? Claramente la Superliga en otros momentos del liderazgo de Florentino Pérez o no la hubiera lanzado nunca porque no hubiera tenido pies ni cabeza, o la hubiera lanzado bien, no hubiera sido la chapuza, como dicen en España, que acabó siendo y que refleja también cómo ya no pesa lo que pesaba Florentino Pérez, ni tiene la claridad a la hora de tomar decisiones y guiar el rumbo de su club, o en este caso de toda la liga, ¿no? y de todas las ligas europeas. Un proyecto fallido en todos sentidos porque estaba mal diseñado, porque era censurable, eso es a nivel ético, pero aquí ni siquiera me refiero a eso, sino a que no lo pudo sostener, ¿no? No pudo convencer prácticamente a nadie, salvo al Barcelona, que se acabó bajando también del barco, ¿no? El tema del estadio, que costó un montón, pero se iba a recuperar tras la remodelación en conciertos, y resulta que no se pueden hacer conciertos y que todos se acaban haciendo en el Metropolitano porque hay vecinos alrededor del estadio del Real Madrid que no tomó en cuenta Florentino Pérez, porque en sus tiempos, donde él podía controlar todo y donde pues poco a poco el país evoluciona, poco a poco Florentino Pérez se va deteriorando y en esas dos direcciones en la que un país poco a poco, muy poco a poco, porque aquí no me quiero meter en un tema, pero no solamente el país, sino la sociedad, ¿no? Los derechos de la gente van mejorando, ahí sí, más allá de lo que ocurra particularmente en España, y el dominio de un tipo autoritario, un tecnócrata o autócrata como Florentino Pérez, pues ha ido disminuyendo, y eso en el tema del estadio ha quedado palpable porque no puede hacer conciertos para recuperar el dinero invertido en la remodelación tan ambiciosa de un estadio en el que no se puede hacer nada más que jugar fútbol ahora mismo y de repente un partido de NFL. En otros tiempos, eso también para evidenciar cómo Florentino Pérez ya no intimida como antes, la Federación Española de Fútbol jamás se hubiera atrevido a no convocar a un jugador español a una Copa del Mundo. Jamás. O sea, no hay un entrenador, obviamente los entrenadores habrían hecho su lista, pero en la Real Federación Española de Fútbol hubieran dicho, convoca a uno del Real Madrid, al que sea, al tercer portero, puta, es que no hay porteros, a un lateral izquierdo que no necesites, convoca a alguien, ¿no? Ya, que se llame Carreras, que se llame Hausen, que se llame Carvajal, aunque no juegue, tienes 26, convoca a alguien. Pero esto que fue un golpe durísimo para la imagen del Real Madrid, que ninguno de los 26 seleccionados españoles del Mundial jueguen en el Real Madrid, Florentino Pérez, por supuesto que trató de impedirlo, pero ahora ya no puede, ¿no? Claramente, en ese caso también los tiempos han cambiado. Se le da mucho mérito en que finalmente sí ha logrado traer a grandes figuras al Real Madrid, es verdad. Otra cosa es evaluar si estas grandes figuras han dado el rendimiento esperado. Los Galácticos, estamos hablando ya hace 20 años, pero no dieron el rendimiento que se cree o que muchos quieren creer. Kylian Mbappé está claro, ¿no? Ahí lo tenemos, no hace falta decir cuál ha sido el éxito individual,
pero a la vez fracaso colectivo de Kylian Mbappé en estos 2 años en el Real Madrid. Y además, el tiempo que tardó, ¿no? Ese es también otro de las señales del deterioro de Florentino Pérez. Lo acaba, es decir, perdió 4-1 con el tema de Mbappé. Perdió, y no voy a hablar desde la primera vez que se rumoró que lo quería traer. Desde que Florentino Pérez abiertamente dejó entrever que el Real Madrid iba por Kylian Mbappé, pasaron 4 veranos, 4 oportunidades de tenerlo. Unos dirán, pues qué bueno, ¿no? Que el Real Madrid no lo hizo antes porque probablemente no hubiera ganado ni la 14ª ni la 15ª. Pero en todo caso, Florentino Pérez perdió 4 años la posibilidad de fichar a Kylian Mbappé. Mbappé se lo bailó y al Paris Saint-Germain también. Y al quinto sí, por fin lo consiguió, pero fue como meter el gol de último minuto. Meter el gol de último minuto no te asegura ganar el partido, lo perdiste 4-1, ¿no? Para mí, Florentino Pérez, el tema de Kylian Mbappé, por lo menos si hablamos de la intención real de llevar al francés al Real Madrid, fueron mínimo 3 veranos, ¿no? Pongamos 3 veranos. Pues lo perdió 3-1, fracasó 1, 2, 3, y en el último, pues sí, lo consiguió, pero no lo puedes vender tampoco como un éxito. Reflexión número 8, el tema de Negreira. Ahora Florentino Pérez abandera el escándalo en torno al caso Negreira cuando guardó 3 años silencio. 3 años no dijo nada, dijo hay que apoyar al Barcelona. No lideró una revuelta que habría sido justificada en contra de lo que ahora, 3 años después, dice, es que a mí me robaron las ligas. A ver, es totalmente cuestionable si al Real Madrid, que ha sido peor equipo que el Barcelona, claramente en los últimos años, no en todas las temporadas, pero en la gran mayoría, es muy cuestionable si le robaron 7 ligas o no. Pero, ¿por qué se esperó 3 años para decirlo? O sea, las pruebas eran contundentes, ¿no? En contra del Barcelona. Lo siguen siendo. Florentino Pérez decidió guardar silencio 3 años. No dijo ni pío del que ahora dice es el mayor escándalo en la historia del fútbol. Pues sí, puede ser que lo sea, pero no lo es ahora. Lo es desde que se ventiló hace 3 años, ¿no? ¿Dónde estabas? Pues Laporta te bailó. Laporta se unió a tu barco de la Superliga y con eso consiguió que tú tuvieras el freno para no decir nada sobre el tema Negreira, ¿no? Y claro, es el huevo o la gallina. Y es preguntarnos si realmente Laporta estaba en ese barco para que Florentino Pérez no hablara de Negreira. El caso es que el objetivo se cumplió, ¿no? Florentino Pérez tenía en su barco de la Superliga, solito, no servía para nada, pero bueno, estaban en el mismo barco a Joan Laporta, y Joan Laporta con ello conseguía que Florentino no hablara del caso Negreira. Y con eso, por lo menos durante 3 años, se quitó un peso encima, porque al final el tema Negreira, y lo he dicho muchas veces, es lo suficientemente grave como para que todos los equipos de la liga se rebelen y digan, ¿qué pasa, no? ¿Cómo no se hace nada? No vamos a jugar contra el Barcelona hasta que no haya consecuencias. Claro que prescindir del Barcelona en una liga que depende tanto de los 2 gigantes como la Liga Española le afecta los intereses a todos los clubes, ¿no? También al Real Madrid, para el Real Madrid el que menos. Entonces, por lo menos de cara al aficionado, que no le importa, obviamente, porque de todas formas está rendido a Florentino Pérez, como queda claro, o no el aficionado, pero sí el socio, que es el que importa, no dijo nada sobre el tema Negreira hasta ahora, que es justo cuando el Barça se baja del barco, porque dice, bueno, ya está. El Barça ya está sólido, el Barça ya ganó 2 ligas, Laporta ya está validado, más allá de cómo se hayan conseguido y el mérito o no que tenga Joan Laporta. Lo cierto es que ahí están las 2 ligas. El club, al menos a nivel deportivo, por ahora, no necesita o no le afecta que Florentino Pérez empiece a hablar del caso Negreira, porque además el tema de hablar de teorías de la conspiración es que ya se confunden, ¿no? Los temas en los que sí puedes tener razón con aquellos en los que pues, ya la gente sabe que no tienes ningún tipo de credibilidad, ¿no? Si alguien se la pasa hablando de fantasmas y de cosas raras y de cosas que claramente no son de este mundo y luego te habla del fenómeno OVNI, pues por más que el fenómeno OVNI pueda tener cierta validez,
pues este tipo es un charlatán, ¿no? No le das ningún tipo de credibilidad. Y en el caso de Negreira es exactamente lo mismo. Tantas teorías de la conspiración en las que se envuelve el Real Madrid y para una en la que sí seguramente tiene razón, pues no le puedes creer, sobre todo cuando reaccionó tan tarde y de una manera pues tan poco redituable para sus intereses, porque ni siquiera es que echaron a andar la Superliga, ¿no? Simplemente el Barça compró tiempo, Florentino Pérez no habló del tema Negreira y en el momento justo Joan Laporta decidió bajarse del barco y dejar ahora sí solo al Real Madrid cuando eran los únicos que estaban montados en ese proyecto que nadie más respaldó a partir del segundo día. En el primer día sí, a partir del segundo día se bajaron todos. Reflexión número 9. El problema de Florentino Pérez es el modelo. Una excelencia deportiva que no conoce el Real Madrid. Todo enfocado a la Champions League. Y es lo que le ha salvado. El hecho de ganar la Champions League, aún jugando la mayoría de los partidos mal, aún jugando la mayoría de los minutos de los partidos, aún cuando lograba victorias, eran victorias generalmente conseguidas por ráfagas, por momentos, por factores difíciles de explicar, pero dentro de partidos o eliminatorias donde Real Madrid no había sido superior, ¿no? Entonces, este modelo que lo deja todo en la gestión del vestidor, que se motive en los momentos importantes, y en los momentos importantes también ha contado con mucha suerte, ¿no? Porque ganar la Champions League está cabrón, está muy, muy, muy complicado. Y el Real Madrid lo ha hecho ver fácil durante muchos años. El hecho de que fuera tan aparentemente fácil para el Real Madrid ha validado un modelo que no genera una ambición de ser excelentes, de pelear por la Liga, de pelear por la Champions y de ganarla algún año las dos. Y cuando lo haces, por fin, que han sido muy pocas veces, hacerlo jugando bien y de manera convincente. Y cuando ganas la Liga, ganar al año siguiente la Liga, que eso no pasa jamás, pero jamás de los jamases con el Real Madrid. Ese modelo de excelencia en el que cada partido sea importante y que no ha fomentado claramente Florentino Pérez. Reflexión número 10 y última, y aquí hay muchas subreflexiones. De hecho, tenía pensado un podcast, un capítulo exclusivo para hablar de ello. Tengo exactamente 10 minutos para hablar de José Mourinho. Como dije yo ya, si en el caso en que fuera socio del Real Madrid en un multiverso extraño, la sola comparecencia de Florentino Pérez, hace 3 semanas, cuando convoca elecciones, ya me hubiera hecho votar por el que fuera, a ciegas, ¿no? Luego, si no fuera suficiente con esto, si no hubiera una candidatura más o menos seria del otro lado, el solo hecho de evitar a José Mourinho, si mi voto hubiera representado que al no ganar Florentino Pérez, José Mourinho no fuera el entrenador de mi equipo, con eso habría sido también suficiente, ¿no? Es la otra gran evidencia que hubiera necesitado para no votar por Florentino Pérez, ¿no? Un voto de censura a José Mourinho. El asunto es que el Real Madrid no ficha a un entrenador porque quiera un entrenador. El Real Madrid no cree en entrenadores. Lo ha demostrado 1000 veces y la última prueba estuvo con Xabi Alonso. Lo que quiere el Real Madrid de Florentino Pérez es a un vocero. Y nadie mejor que José Mourinho para ser el vocero del Real Madrid en estos tiempos, en los últimos tiempos en donde todo apunta hacia lo externo. No hay nada de autocrítica y nadie mejor que José Mourinho, que es un maestro a la hora de apuntar hacia otro lado, ¿no? Siempre, José Mourinho a lo largo de su carrera ha sido el lema divide y vencerás. Ese ha sido su moto, ese ha sido su día a día. Y el problema es que, claro, durante la mitad de su carrera, la primera mitad de su carrera, estamos hablando de 2003 a 2015, era divide y vencerás. Desde 2015 hasta la fecha, o sea, la segunda mitad de su carrera, ha sido divide y perderás. No ha dejado de dividir, pero su fórmula ya no funciona. Es la misma fórmula de siempre. No la ha evolucionado nada. No ha habido un solo elemento que le haya agregado a su fórmula. Desgasta por fuera todo lo que puedas,
también desgasta por dentro lo necesario y cada vez más, y ahí es donde se le ha ido un poquito también de mano, ¿no? Antes era desgastar mucho por fuera, desgastarlo justo por dentro, ahora desgasta igual, ¿no? Ya se descalibró tanto fuera de su equipo como dentro de su equipo, pero es exactamente la misma fórmula. Y aquí hay dos Mourinhos, ¿no? El Mourinho al que le funcionó la fórmula de divide, porque era un divide y vencerás, en el Porto, en el Inter, en el Chelsea, inclusive vamos a darle la derecha en el Real Madrid, más allá de que estuvo 3 años, ganó una liga, perdió 2, perdió 3 Champions Leagues. En cualquier caso, el equipo fue competitivo, el equipo estaba, generó un récord de 100 puntos, metía muchos goles, jugaba bien a su estilo, ¿no? Claramente es algo que se puede debatir, pero fue un Real Madrid muy competitivo, ¿no? El de José Mourinho, más allá de que no haya ganado la Champions League y de que haya perdido 2 de las 3 ligas en contra del Barcelona y que haya perdido la final de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Y no fue perfecto, no fue tan bueno como en el Inter, como en el Chelsea o como en el Porto, pero fue bueno. Ese era el primer Mourinho, que todavía alcanza a volver al Chelsea. Primer año no muy bueno, segundo año campeón. Hasta ahí llega José Mourinho, porque al tercer año fue un desastre absoluto, pero desastre mal, tanto que el Chelsea está muy cerca del descenso, está en el puesto 16, a un punto del descenso en diciembre, ¿no? Y eso ya era insostenible. Y bueno, la temporada la acaba ganando el Leicester City, ¿no? Al año siguiente llega al United, igual que Pep Guardiola al City, y en ese momento, porque claro, nada más había sido una mala experiencia en el Chelsea, un mal año, ¿no? Su tercer año. Un Real Madrid que despertó ciertas dudas, pero seguía siendo un técnico al nivel de Pep Guardiola. Entonces, cuando Pep Guardiola llega del Bayern al City, tras lo hecho en el Bayern y en el Barcelona, y José Mourinho llega al United, están al mismo nivel. Era como, escojan a su caballo ganador, porque nadie dijo, el City tiene mejor entrenador que el United. Había uno que te gustara más, otro que te gustaba menos, obviamente, porque claramente polarizan Pep Guardiola y José Mourinho, y en ese momento mucho más. Pero en ese instante, los dos, a nivel prestigio, estaban exactamente igual. Y estos últimos 10 años son muy evidentes, ¿no? ¿Dónde está Pep Guardiola renunciando al Manchester City por todo lo alto, después de 10 años que dominó con puño de hierro? No hace falta desglosar todo lo que hizo Guardiola en el City, como tampoco hace demasiada falta desglosar lo que hizo Mourinho en estos 10 años, ¿no? Porque los dos fueron presentados, los dos tenían cartera abierta, los dos tenían proyectos que reconstruir, tanto Guardiola en el City como Mourinho en el United gastaron muchísimo desde la primera temporada, solo que 10 años después el City está en donde está. Claramente Guardiola solamente potenció su ya de por sí gran imagen, y José Mourinho fracasó en el United. Muchos dirán que no, porque quedó segundo lugar. Esa liga quedó a 20 puntos, ¿no? del Manchester City. Quedó segundo, pero a 20 puntos, si no es que más. Y ganó trofeos menores, ¿no? La Copa de la Liga, la Europa League, no son trofeos para el United. La FA Cup sí, la Premier League sí. Ganar la Carabao Cup, ganar la Europa League, no es el Manchester United, y menos ese Manchester United que, claro, hoy se conforma con lo que sea, pero en esa época venía de Ferguson, ¿no? Estaba solamente, claro que ya había estado David Moyes un año, Louis van Gaal otro, pero estaba todavía fresco el recuerdo de Ferguson. No había pasado tanto tiempo, ¿no? Y con José Mourinho empieza, o continúa más bien, el hundimiento del Manchester United. Y luego, claro, se puede, porque cada vez fue un poquito, lo del Inter fue extraordinario, solamente 2 años, pero buenísimos. En el Real Madrid no fue tan bueno. Luego en el Chelsea
aunque fue campeón, pues ahí un poquito al nivel, sobre todo porque esa última temporada fue un absoluto desastre. Entonces le quita en el promedio la calificación final de Mourinho en el Chelsea, acaba, en su regreso al Chelsea, quiero decir, acaba siendo no tan buena. Y luego un poquito peor, o bastante peor en el United, y luego peor en el Tottenham Hotspur, y luego peor en la Roma, y luego peor en el Fenerbahce, y luego peor en el Benfica, o al mismo nivel, ¿no? Porque ya llegó un momento en el que dirigía equipos de primer peso en ligas secundarias y tampoco ahí pudo, ¿no? Ni con el Fenerbahce ni con el Benfica. Hay quien dirá que en la Roma ganó la Conference League. La Conference League está bien para equipos como el Crystal Palace, como el Rayo Vallecano, como el Estrasburgo, como... ¿Qué les digo yo? Del Olympiacos. Para la Roma, claro, para jugar la Conference League tienes que hacer las cosas muy mal la temporada anterior. Muy mal para no estar en la Champions como este año va a estar. O sea, la Roma, créanme, este año con Gasperini no va a ganar la Conference League. Gasperini no se va a poder tatuar la Conference League porque va a jugar la Champions y esa seguramente no la va a ganar, pero hay que jugarla. Y si no, por lo menos la Europa League. Jugar la Conference League y ganarla no tiene el menor mérito, ¿no? Lo que sí hizo fue llegar a la final de la Europa League y perderla y acusar al árbitro y hostigarlo y hacer que el árbitro tuviera que salir respaldado por agentes de seguridad por su protección, porque José Mourinho, en un arbitraje perfectamente normal, se había encargado de, como siempre, culpar a alguien externo de la derrota en contra del Sevilla en esa final de la Europa League y, claro, jugar con los nervios de los aficionados cuando muchos de ellos tienen muy poco criterio, es un peligro, ¿no? Y José Mourinho es un tipo muy peligroso y que te lo diga el árbitro polaco, ¿no? De aquella final de la Europa League que de regreso a casa tuvo que ser escoltado por la policía porque se temía claramente por su integridad. Sus dos últimas experiencias después de la Roma fueron muy malas a nivel deportivo y a nivel humano también. Hay quien piensa que Mourinho se ha ablandado en los últimos tiempos porque ya no ha salido tanta polémica a la luz. No se ha ablandado, al contrario. Ha estado peor que nunca, solo hay que tener la curiosidad suficiente para meterse a la prensa turca, a la prensa portuguesa y descubrir que ha sido el mismo manual de siempre. En el Fenerbahce, acusando a todos menos a lo que le rodea a él, contra sus propios jugadores. En el Benfica también teorías de la conspiración al por mayor, otro trabajo decepcionante, a pesar de lo que pasó en Champions League, ¿no? Que primero hay que decir que llega al Benfica porque lo echan del Fenerbahce, porque no cumple los objetivos mínimos del Fenerbahce y porque el Benfica lo echa en la fase previa a la Champions League. Paradójicamente, acaba un par de semanas después dirigiendo al Benfica que destituyó a Bruno Lage y el equipo está contra las cuerdas, lejos de clasificar a la Champions League. Medio levanta el rumbo, pero lo que pasó en contra del Real Madrid, lejos de reivindicarlo, como muchos quieren decir, para mí al contrario. Desde mi punto de vista, lo que hizo ese partido Benfica-Real Madrid en la fase previa, no una vez que se enfrentaron ya después en la fase de 16avos, sino ese partido que necesitaba ganar el Benfica por 2 goles y que lo acaba ganando y festejando y todo el mundo pues dándole reconocimiento. A ver, acaba metido gol el portero y para mí, más allá del gol de Trubin, que fue muy emocionante, lo que realmente evidenció ese partido es que José Mourinho ya no tiene la cabeza donde la tiene que tener. Ya no puedes ni siquiera concentrarse en lo que necesita un equipo para avanzar, ¿no? Lo mínimo que le pides a un entrenador. Oye, tienes que saber qué necesitas para cumplir tus objetivos, ¿no? Ese 3-2 estaba eliminando al Benfica y ni Mourinho ni la gente que le rodea, que eso también hay que apuntar al propio Mourinho, de quién le está rodeando, sabía lo que estaba pasando. Y veías en el palco a Rui Costa, al presidente del club, desesperado tratando de comunicar al banco que el equipo necesitaba un gol más, que el 3-2 no era suficiente, que iban a quedar eliminados y estaban en tiempo de compensación y al minuto 98 Mourinho se entera y dice a atacar, portero, sal y cae gol, ¿no? Para mí, insisto, eso lejos de
poner otra vez a José Mourinho en la élite de entrenadores, lo que hizo, aún ganando ese partido, aún clasificando, fue evidenciar que tendría que retirarse ya, honestamente, que está acabado y que ya no puede ni siquiera identificar lo que necesita su equipo para ganar un partido, ciertamente, o para avanzar de ronda. Ciertamente puedes tener muchas cosas en la cabeza, pero por lo menos rodeate de gente que te tenga bien informado, ¿no? Que sepas. Estamos hablando de la Champions League, ¿no? No del interescolares. Y aún en los interescolares sería indignante, ¿no? Que no sepas que tu equipo necesita un gol más para clasificar. El problema de José Mourinho es que, o uno de los grandes problemas, es que dejó de entender al futbolista, y eso le ha pasado a la gran mayoría de entrenadores. Por eso, la gran mayoría de entrenadores exitosos en la historia del fútbol lo son durante unos 10 años y dejan de serlo. 10, 12, 15, no, tampoco son matemáticas, pero difícilmente, son muy pocos y por eso son los mejores, los entrenadores legendarios que logran serlo, ser exitosos durante 20, 25 años. ¿Por qué? Porque adaptan su modelo a la evolución del fútbol y porque adaptan también su gestión del vestidor. Porque es natural y es muy evidente con José Mourinho que supo cómo trabajar, cómo lidiar, cómo mentalizar, cómo motivar, cómo sacar lo mejor de una generación de futbolistas que ahora pues ya no es, ¿no? La generación de futbolistas con la que él fue exitoso, y estoy hablando de futbolistas de distintos países, estoy hablando de una generación que a él le tocó de 2003 a 2015 en sus diferentes equipos, lidiar con ellos y saber cómo llegarles. El mundo evoluciona, para bien o para mal, eso es debate de otro café, pero las generaciones de hoy no son las de ayer. Y con esta generación, claramente José Mourinho no ha sabido lidiar, no ha sabido motivar, no ha sabido convencer y está claro que no ha logrado adaptarse, ni su juego ha logrado evolucionar, ni siquiera su manual de intoxicación ha cambiado, es exactamente el mismo. Y lo que cambia es el fútbol, que evoluciona, él no ha evolucionado, y las generaciones, ¿no? Los jugadores que ya no le compran lo que le compraban antes. Está fuera de la realidad también. Muy torpes declaraciones, por ejemplo, después del partido contra el Benfica, en la primera fase, se los enfrenta en 16avos de final. Está fuera de lugar todo lo que dice sobre Vinicius, toda su actitud, cómo aplaude el que el estadio le haya aplaudido a su jugador Prestiani. Todo lo que dijo Vincent Kompany en la conferencia de prensa, porque realmente estaba indignado ante un José Mourinho que utilizó el nombre de Eusebio para justificar que el Benfica no era racista. Un argumento muy fácil, muy pobre, muy fácil de no solamente cuestionar, sino desarbolar. Y Vincent Kompany lo dice perfectamente, búsquenlo si están interesados, ¿no? Pero básicamente es que, claro, para que se ganase el reconocimiento Eusebio de que le dieran por lo menos el beneficio de la duda, tuvo que esforzarse mucho más que cualquier otro. Y lo que no habrá sufrido en cada desplazamiento Eusebio, más allá de lo que le podían admirar en la cancha de fútbol, todo lo que hay en la vida de un jugador de sus circunstancias, de un ser humano de sus circunstancias, cuando no estaba en la cancha de fútbol. En fin, te evidencia que José Mourinho, que nunca ha sido un tipo que pretenda ser conciliador ante los micrófonos, pero hay detalles que sí dicen, este señor no está viviendo en nuestros tiempos, no se ha sabido adaptar a nuestros tiempos y en cada comparecencia, cuando habla más allá de fútbol, como en ese momento a la hora de poder liderar el tema, ¿no? de Prestiani y Vinicius, pudo haberlo hecho mucho mejor, debió haberlo hecho mucho mejor, o mejor quedarse callado, que habría sido de agradecerse. Y aún así, nada de eso ha sido un hándicap para que llegue al Real Madrid. Se dice, porque hablo como dinamita afuera y adentro, ahí todavía me toca lidiar muchas veces en debates con gente que recurre al viejo manual, ¿no? Así como Mourinho siempre está en el viejo manual, hay periodistas que siempre van al viejo manual y dicen, no, es que José Mourinho nunca se ha peleado con un futbolista suyo. José Mourinho desestabiliza afuera, pero por dentro todo el mundo lo ama.
Y no es cierto. Ese puede ser el Mourinho, el primer Mourinho, ¿no? El que hablábamos, el 2002 a 2015. Este Mourinho se pelea con todo el mundo, ¿no? Empezó con Iker Casillas, fue el primer, por lo menos, gran nombre, ¿no? Que trascendió. Paul Pogba en el Manchester United, Dele Alli en el Tottenham Hotspur, que se hundió a partir de eso. No estoy culpando solamente a Mourinho, pero miren, todas estas carreras, tanto Casillas como Pogba como Dele Alli, es el huevo o la gallina, ¿no? Mourinho los vio mal y por eso tuvo problemas con ellos, o les quitó la confianza y a partir de ahí ni Casillas, ni Pogba, ni Dele Alli volvieron a ser los mismos, ¿no? Lo mismito con Nicolo Zaniolo en la Roma, con Anthony Martial tuvo problemas en el United, con Tanguy Ndombele también, que pintaba muy bien en el Tottenham y su carrera se hundió a partir de José Mourinho. Rick Karsdorp, al que humilló también en la Roma. Todo empezó con Eva Carneiro, de hecho, la doctora del Chelsea. En fin, hacia adentro también es un tipo que no le ha hecho nada bien a sus equipos, a la convivencia diaria de sus equipos en los últimos, pues por lo menos 10 o 12 años, ¿no? La detección de talento también es algo que nunca se le ha dado, ¿no? Ya le dediqué un video entero a ello, pero no quiero dejar de pasar la oportunidad. Nombres que son muy conocidos, obviamente, que todo el mundo ubica, que no supo aprovechar cuando estaba en el Chelsea, Mohamed Salah y Kevin De Bruyne. Es un ataque constante a Mourinho. También Romelu Lukaku, al que vendió de joven, no lo quiso, y luego el Chelsea lo repatrió 7 años después pagando una vergüenza de dinero, 115 millones creo que fueron, pero no detectó que Lukaku, Kevin De Bruyne, Salah tenían futuro en el Chelsea, tuvieron que mostrarse en otros equipos. Pero con Dani Carvajal lo mismo en el Real Madrid, ¿no? Dejó que se fuera al Bayer Leverkusen porque él estaba bien con Arbeloa. Con Calafiori en la Roma, también dijo, no, Calafiori que se vaya al Basel porque aquí no me sirve. Y 2 años después acabó ganando la Champions League en el Arsenal. Ya le había pasado antes con Bonucci en el Inter de Milán, ¿no? Un canterano del Inter, al que no quiso, lo mandó cedido, regresó, lo volvió a mandar cedido y jamás apostó porque nunca supo detectar, ¿no? El talento ni de Bonucci, ni de Calafiori, ni de Carvajal, ni de Lukaku, ni de Salah, ni de Kevin De Bruyne. Entonces tampoco es un tipo ni siquiera que en sus buenos tiempos se haya caracterizado por ser muy fino a la hora de detectar talento, pero sobre todo pues ha sido un técnico que ha sacado buen rendimiento en su buena época de fichajes, ¿no? Pero en los últimos años se acumulan las evidencias. Cuando digo últimos años me refiero a los últimos 10 años o 12, ¿no? De que no sabe ya ni siquiera detectar talento. Todo esto te habla de un técnico que vive alarmantemente del pasado, y él es el elegido por un Real Madrid que bueno, no desde afuera dice que bueno, el ideal del ser humano y en general de todos los que trabajamos en el día a día para hacer este mundo mejor es que evolucione el mundo y no retroceda, ¿no? Yo agradezco que José Mourinho se haya dedicado a la dirección técnica del fútbol. Sería un elemento peligrosísimo, pero súper peligroso en cualquier otro ámbito, bueno, en ámbito tipo político, o sea, donde podría haber tenido una larga y exitosa carrera, por ejemplo, y ahí hubiera sido mucho más peligroso José Mourinho. Qué bueno que se dedicó al fútbol, pero bueno, que lo disfrute el madridismo. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo, y nos vemos muy pronto con edición diaria en la Copa Mundial.